¿Qué tal? Como ustedes saben, hace unos meses ya entró en vigencia la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, que en realidad es una legislación que busca facilitar y mejorar la persecución en materia de determinados delitos. Y una de las medidas que se adoptó en esta nueva legislación fue fundamentalmente la incorporación de un nuevo control de identidad preventivo. Control de identidad preventivo que es distinto al control de identidad que ya las policías podían estar habilitadas a hacer en virtud del artículo 85, que consiste en aquel control realizable a personas respecto a las cuales haya un indicio de comisión de un ilícito. No estamos hablando de ese tipo de control, que es un control que se mantiene con una facilitación y reformas que lo han tendido a volver más efectivo desde el punto de vista de la persecución. Pero obviamente lo que nos convoca ahora es este control de identidad preventivo, que es una facultad que las policías tienen sin ningún tipo de autorización y sin ningún tipo de vinculación eventualmente con el proceso penal. ¿Y para qué sirve este control de identidad preventivo? Como gran argumento y como gran, podríamos decir, fundamento de la consagración de este control de identidad preventivo es netamente la existencia de una cantidad más o menos importante de personas con órdenes de detención vigentes, lo que en definitiva nos lleva a hablar de un problema en nuestro sistema procesal penal que debía ser solucionado. Y se establece como una solución o una medida tendiente a la consagración de este control de identidad preventivo, que lo que busca es que las personas se identifiquen. Identificándose, poder obtener o saber si efectivamente tienen una orden de detención vigente respecto a la cual tengan que enfrentar un tribunal y puedan ser conducidos a este por parte de los funcionarios policiales. Pero este control de identidad preventivo tiene algunos requisitos que es necesario que nosotros abordemos muy brevemente para poder contextualizarlo. Porque lo que sabemos es que todos estamos expuestos a que nuestra identidad se pueda solicitar y tengamos que nosotros entregar alguna forma de acreditar que somos quienes somos. Aunque parece un poco obvio, pero lo que el legislador ha querido evitar es que las personas en este anonimato que nos garantiza la vida en general se escuden de cumplir con órdenes de detención a las cuales puedan tener vigente. Y en ese entendido, los requisitos que existen para controlar la identidad son bastante escasos y en definitiva lo que buscan es solamente que no sea un control a mansalva a cualquier persona en cualquier lugar, pero que si nosotros hacemos un análisis de los requisitos que el legislador ha consagrado, no distan mucho de aquello. En primer lugar, se debe verificar la identidad de personas mayores de edad, vale decir, menores de edad no pueden ser objeto de este control de identidad preventivo. La pregunta que inmediatamente salta a la vista es ¿cómo sabemos si una persona es menor o mayor de edad en determinados casos límites? Y en ese entendido, la respuesta va a tener que ser un análisis jurisprudencial. Si efectivamente el policía sabía o no podía menos que saber la edad de una persona y aún así efectuó este control de identidad, obteniendo algún resultado de aquello, eso devendrá en una diligencia ilícita. Es una cuestión que va a ser bastante compleja de determinar sobre el resultado y sobre las características particulares de cada caso. Por tanto, no nos podemos atrever a dar una regla general, pero pareciera ser eso, un examen o un juicio ex ante que debe realizar el policía para poder proceder a este control de identidad. Obviamente, un niño de 5 o 6 años no podríamos plausiblemente creer de que no se sabía su edad o no se presumía que tenía menos de 18 años. Pero los casos más límites entre personas de 16 y 17 años, obviamente van a requerir un mayor análisis. En segundo lugar, se debe realizar siempre en lugares públicos o de acceso público, aunque sean privados. Vale decir, excluye los controles de identidad preventivos en lugares no de libre acceso o no públicos. Por ejemplo, un hogar, por ejemplo, una reunión de amigos donde no pueda entrar la policía u otro agente sin necesidad, o sea, sin la existencia de una flagrancia u otro indicio mayor. Y en ese entendido se restringe netamente a aquellos lugares de libre acceso público o donde a lo menos exista la posibilidad de ingresar. Por ejemplo, un espectáculo deportivo. En tercer lugar, hay que saber qué es lo que se pide o qué es lo que se necesita en este control, qué es lo que se requiere. El control de identidad lo que busca es la entrega necesariamente de la identidad. Y la identidad se puede verificar por cualquier medio apto para producir fe, apto para producir o respaldar qué somos quienes somos, quienes decimos ser. Vale decir, lo más obvio del carnet de identidad, la licencia de conducir
o las cuestiones más, podríamos decir, propias de determinados grupos etarios o socioeconómicos, por ejemplo, la tarjeta estudiantil. Incluso podría ser cuestiones verificables a través de medios virtuales, un respaldo físico o un respaldo virtual del medio físico que es el carnet de identidad. Muchas personas suelen tener fotografías de su carnet de identidad u otro medio correspondiente. La pregunta que va a tener que responderse va a ser si efectivamente Carabineros o las policías les va a bastar eso para poder satisfacer esta exigencia de verificar la identidad. Todos sabemos que una identidad se puede falsear y modificar en el teléfono perfectamente a través de un sistema de Photoshop u otro análogo. Cuestión que en definitiva tendrá que apreciar la policía. Y eso es un detalle no menor. Quienes pueden pedir la identificación como cuarto elemento, si lo quieren, son solamente las policías. Vale decir, está vedado para, por ejemplo, funcionarios de las municipalidades, guardias de seguridad, u otros que claramente están vedados de poder pedir las identificaciones correspondientes. En ese entendido, si por ejemplo un guardia de una entidad ciudadana, como por ejemplo personas que prestan servicio a las municipalidades o a las gobernaciones, no pueden solicitar identificaciones. Qué distinto que para el ingreso a determinados lugares cerrados sí se puede pedir identificación, pero eso es propio del protocolo interno de cada organización. Importante también que ustedes tengan que tener claro es que este proceso de verificación debe ser lo más breve posible. No puede excederse en total a 1 hora. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la policía tiene la obligación de contar con los medios para poder satisfacer necesariamente el control preventivo. Si la policía no cuenta con recursos técnicos, pensemos en la policía en una localidad rural, donde no cuenta con algún verificador electrónico instantáneo de identidad y tenga que retener a la persona, no podrá hacerlo por más allá de 1 hora. Vale decir, el ciudadano no puede ser grabado con la falta de recursos de la policía. Y en ese entendido también tenemos que hacer presente